En Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo escribe la carta a los hebreos y escribe el apóstol: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días. O sea, el apóstol Pablo estaba escribiendo aquí, en la era apostólica. O sea, hace unos 2000 años atrás, casi 2000 años atrás, aproximadamente. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, estaba anunciando que ya estaban en los postreros días, hace 2000 años atrás. Por lo tanto, nosotros, que nos encontramos aquí el 2025, estamos en las postrimerías de los postreros días. Este es el periodo de la gracia de Dios para con el hombre. También hace lo mismo el apóstol Juan. Cuando el apóstol Juan escribe la primera epístola a la iglesia, primera de Juan 2, capítulo 2, versículo 18, escribe Juan: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así también han surgido muchos anticristos, ¿verdad? Ya es el último tiempo. O sea, Juan, el apóstol Juan, está describiendo en la era apostólica, hace unos 2000 años atrás. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene. Ya es el último tiempo. Nosotros nos encontramos aquí, a noviembre del 2025. Prácticamente hace unos 2000 años atrás, habían iniciado los postreros días, había iniciado el último tiempo. Aquí. Por eso que en Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro, cuando Dios estaba permitiendo que hubieran señales para los israelitas en Jerusalén, las señales eran para que los judíos pudieran creer, porque los judíos piden señales para poder creer. Entonces ahí estaban las lenguas, los idiomas, la imposición de manos, milagros, señales que piden los israelitas para abandonar el antiguo pacto y adherirse al nuevo pacto que había hecho Cristo en la cruz, un nuevo pacto. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, mas para los gentiles locura, más para los llamados judíos como gentiles, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios capítulo 1, versículos 22 al 26, 22 al 24. Entonces, para poder creer, los israelitas quieren ver señales, ver para creer. Son incrédulos los israelitas. Entonces, en esta era apostólica, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, ahí Dios les dio señales a los israelitas. Las lenguas eran un don de señal. Hablar en distintos idiomas para que los israelitas pasaran del antiguo pacto al nuevo. Era una era de transición, la era primitiva de la iglesia. Una era de transición entre el antiguo pacto y el nuevo. Porque los judíos piden señales. Entonces Pedro, en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, les dijo a los israelitas: varones israelitas que estáis aquí en Judá, en Jerusalén, estos que están hablando en lenguas no están borrachos, no están ebrios, como vosotros decís, sino que es el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días, vuestros ancianos soñarán visiones, soñarán sueños, hablarán en lenguas, en señales, en los postreros días. Entonces, esto ya pasó hace 2000 años prácticamente. Ahora nosotros estamos en las postrimerías de los postreros días. Entonces, de nuevo, Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios está escribiendo el apóstol Pablo a los hebreos, porque la carta a los hebreos fue escrita por el apóstol Pablo. Dios, escribe el apóstol Pablo a los hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
en estos postreros días. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿verdad? Entonces, en estos postreros días, entonces, nosotros que nos encontramos aquí en noviembre del 2025, ya, nosotros estamos viviendo las postrimerías de los postreros días. Entonces, estos 2000 años se constituyen los postreros días. Aquí iniciaron los postreros días y aquí están terminando. Entonces, Juan, en 1 Juan 2:18, también dice lo mismo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así han surgido muchos anticristos, ¿verdad? Hijitos, ya es el último tiempo. 1 Juan 2:18. Hijitos. O sea, nosotros nos encontramos aquí, al noviembre del 2025. Hace 2000 años atrás, prácticamente, más o menos, Juan, estando vivo él, en la era de los apóstoles que estaban vivos, Juan escribía a la iglesia, hijitos, ya es el último tiempo. Acá. Por lo tanto, nosotros ahora estamos al final del último tiempo. Aquí inició el último tiempo de 2000 años. Ahora aquí está terminando ya el último tiempo. Estamos en las postrimerías de los postreros días, al final del último tiempo. Entonces tenemos un último tiempo, tenemos un tiempo intermedio y tenemos un primer tiempo. Primer tiempo de 2000 años, desde Adán hasta Abraham, primer tiempo de 2000 años, 2 días de Dios, o 40 jubileos si tú quieres. Tenemos un tiempo intermedio, también de 2000 años, desde Abraham hasta los 33 de Cristo, cuando Él en la cruz murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido al día tercero resucitado, conforme a las Escrituras. Entonces tenemos un tiempo intermedio, también de 2000 años. Entonces tenemos 2000 años desde Adán hasta Abraham, primer tiempo. Un tiempo intermedio, también de 2000 años, desde Abraham hasta los 33 de Cristo. Y ahora, el último tiempo, también de 2000 años, desde los 33 de Cristo hasta que se completen 6000 años. Entonces, tenemos nosotros lo que nos dice el apóstol Pedro a la iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? Somos aquellos que Dios nos hizo nacer espiritualmente de nuevo. Es un pueblo que está espiritualmente vivo, compuesto de personas nacidas de nuevo espiritualmente y portadoras del Espíritu Santo. La iglesia, somos todos los integrantes de la iglesia, son aquellos que mora Cristo, cual sumo sacerdote mora Cristo en cada uno de nosotros, en forma espiritual. Dice el apóstol Pablo a los Romanos, en Romanos 8:9, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Romanos 8:9. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo a los Gálatas. El apóstol Pablo está escribiendo acerca de sí mismo, cuando le escribe a los Gálatas, Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, Cristo, cual fiel sumo sacerdote, mora espiritualmente dentro de cada integrante de la genuina iglesia de Cristo. Entonces, cada integrante de la genuina iglesia de Cristo caminamos con Dios. Antes caminábamos solo, ahora caminamos con Dios. Igual que Enoc. Con Dios caminó Enoc. Y desapareció Enoc. Desapareció, no murió. Se lo llevó vivo el Señor al cielo. Lo traspuso Dios para no ver muerte. Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Por la fe. Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto. Enoc, séptimo, desde Adán. Desde Adán. Entonces tenemos Génesis capítulo 5, versículos 3, desde versículo 3 al 32. Adán fue el primer hombre creado. Adán, 1, Set, 2, Enos, 3, Cainán, 4,
Mahalaleel, 5. Jared, 6. Enoc, 7. Enoc, séptimo desde Adán. Judas capítulo 1, versículo 12. De estos falsos profetas también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Séptimo. La iglesia completa en la tierra, el cuerpo espiritual completo de Cristo en la tierra, está constituida por 7 iglesias. La iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la séptima, la de la Odisea. A la única iglesia, de todas las iglesias, a la única a la cual el Señor ha dicho, mira que estoy en pie junto a la puerta y llamo. Llamo, iglesia de la Odisea, iglesia tibia. Hemos perdido el fervor. Yo soy un digno integrante de la iglesia de la Odisea. Yo soy un tibio, pero tengo vida eterna. Es que lo va a vomitar de la boca usted, lo va a vomitar de la boca, usted es tibio. Ay, me dan risa los pobres muertos espirituales. Bien, entonces tenemos un total de 6 días de Dios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A la iglesia, a los que estamos espiritualmente nacidos de nuevo, con vida espiritual, en 2 de Pedro 3, versículo 8 al 10, el apóstol Pedro le escribe a la iglesia y le dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, no lo ignoren. Es de la mayor importancia que lo tengan presente, muy relevante. Ténganlo presente. No ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. En Juan capítulo 14, versículos 1 al 4, el Señor prometió, antes de ir a la cruz, a los suyos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, promesa del Señor. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que donde yo estoy en los cielos, vosotros también estéis. A la iglesia. Juan capítulo 14, versículos 1 al 5. Promesa del Señor. 2 de Pedro 3, versículo 8 al 10. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, como ladrón. Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Pedro, el apóstol. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, capítulo 5, versículo 4. A la iglesia de Sardis, Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Por tanto, recuerda lo que has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vendré sobre ti como ladrón. El día del Señor como ladrón en la noche, como ladrón. Lo está diciendo Cristo. Cristo lo está diciendo, Lo está diciendo el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Ahora,
es importante entender que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, estaba en el apóstol Pedro y estaba en el apóstol Pablo. Dios mismo, hablando a través de sus apóstoles, nos está diciendo que Él viene como ladrón en la noche a buscar a los suyos, a la iglesia, arrebatándoselos de las manos de Satanás, porque el mundo entero está bajo el poder del maligno. En 1 Juan 5:19, Juan a la iglesia escribe: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces el arrebatamiento es importante porque Cristo, en un abrir y cerrar de ojos, igual como hacen los ladrones cuando le roban la cartera a las mujeres, así como en un arpazo, ¿verdad?, raudamente arrebata a la iglesia para librarla de su propia ira, de la ira del Señor. Es la ira del Señor, la ira de Dios sobre la tierra. Entonces nosotros tenemos 6 días. 6 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el día 7. El Espíritu Santo ha dejado claro que el día 7, el número 7, siempre es un número que completa un proceso iniciado por el número 1. Todo lo que está escrito en la Biblia tiene un porqué. Nada es porque sí, nada es al azar. El Señor es un Dios de orden. Todo lo que está escrito en la Biblia tiene un porqué, una razón de ser. Y siempre en la Biblia el número 7 culmina un proceso iniciado con el número 1. Tenemos el cuerpo espiritual completo de Cristo a través de las eras en que la iglesia ha de estar en la tierra. La iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, la séptima. Enoc era séptimo desde Adán. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, séptimo. En Judas capítulo 1, versículo 12, dice: de estos también, de estos falsos profetas, también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. El cuerpo espiritual completo de Cristo son 7 iglesias, 7 candelabros, Cristo en medio. Apocalipsis capítulo 1. El cuerpo espiritual completo de Cristo. El 7 es el número que completa un proceso iniciado con el número 1. Tenemos nosotros los 7. En Éxodo capítulo 31, versículos 15 al 17, leemos lo que Dios le manda al pueblo de Israel. 6 días se trabajará, más el día séptimo, el 7, un día solemne el 7, es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, el día 7, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por estatuto, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Por estatuto perpetuo, como señal para los hijos de Israel. Éxodo capítulo 31, versículos 15 al 17. El 7. Acá tenemos un extracto. Los 6 días y el día 7. Éxodo capítulo 21, versículo 2. 6 días servirá el siervo hebreo y al día 7 saldrá libre de balde. El 7. Deuteronomio capítulo 15, versículo 1. Cada 7 años hará remisión. Cada 7 años. El 7. La nube cubrió a Moisés por 6 días mientras iba al monte Sinaí. Al día 7 se le reveló el Señor. Éxodo capítulo 24, versículos 15 al 17. El 7. Naamán el sirio, segunda Reyes 5:14, estaba lleno de lepra. Y el profeta Eliseo le dijo que se zambulliera 7 veces en el Jordán. Entonces Naamán el sirio se sumergió una vez y la lepra todavía estaba en él. 2 veces y la lepra todavía estaba en él. 3 veces se zambulló en las aguas del Jordán y la lepra todavía estaba en él. 4 veces se sumergió, se zambulló y la lepra todavía estaba en él. 5 veces se zambulló y la lepra todavía estaba en él. 6 veces se zambulló en el Jordán y la lepra todavía estaba en él. Y la 7ª vez la lepra desapareció. 7.
¿Eh? La muralla de Jericó. Josué capítulo 6, versículo 3. Dios instruyó a Josué rodear durante 6 días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, durante 6 días rodear las murallas de Jericó. Una vez cada uno de los 6 días. Pero el día 7 debieran rodear 7 veces la muralla. Entonces rodearon el día 7 una vez y las murallas no cayeron. 2 veces y las murallas no cayeron. 3 veces y las murallas no cayeron. 4 veces y las murallas no cayeron. 5 veces y las murallas no cayeron. 6 veces y las murallas no cayeron. Y cuando rodearon la 7ª vez, las murallas cayeron. El 7. Las murallas de Jericó. Josué capítulo 6, versículo 3. 7 veces sobre el propiciatorio. El sumo sacerdote tenía que verlo adentro, desde el lugar santo al santísimo, donde estaba el arca del pacto en el propiciatorio, tenía que vertir 7 veces la sangre de la expiación. Levítico capítulo 16, versículo 14. Entonces, cuando el sumo sacerdote una vez al año entraba desde el lugar santo al santísimo, cruzando el velo al lugar santísimo, la Chequiná, donde estaba el arca de la alianza, el arca de la alianza tenía el propiciatorio. Entonces vertía una vez la sangre de la expiación y los pecados del pueblo no eran expiados. 2 veces vertía y los pecados del pueblo no eran expiados. 3 veces vertía la sangre de la expiación sobre el propiciatorio y los pecados del pueblo no eran expiados. 4 veces vertía, 5 veces vertía la sangre de la expiación sobre el propiciatorio. 6 veces y todavía los pecados del pueblo no estaban expiados. Mas cuando vertía la 7ª vez, los pecados del pueblo quedaban expiados. Del pueblo que estaba en el pacto. El 7. 7 veces sobre el propiciatorio. Levítico capítulo 16, versículo 14. El cuerpo espiritual completo de Cristo, a través de las eras en que la iglesia ha de estar en la tierra, son 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Entonces, nada de lo que está escrito en la Biblia es al azar, es porque sí. Todo tiene un significado. Todo tiene un significado. Nosotros nos encontramos aquí, a noviembre del 2025, acá. El pueblo de Israel, por casi 2000 años, no existía en la tierra. El pueblo de Israel, el año 70 de nuestra era, murió nacionalmente porque vino Tito, el general del ejército del Imperio Romano, y le causó la diáspora a Israel. Pero un 14 de mayo de 1948, Israel volvió a tener vida nacional. ¿Ok? En Mateo capítulo 24, versículos 32 al 34, el Señor dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está verde, está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El verano es Cristo. El verano es Cristo. Sabéis que el verano está cerca. La higuera. La higuera que reverdeció. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, ¿qué cosas? ¿A qué le está hablando el Señor? Al pueblo de Israel. Cuando estén pasando la angustia de Jacob, los 7 años de tribulación, cuando veáis todas estas cosas que están siendo descritas en capítulo 24 de Mateo, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, la generación que nació juntamente con el reverdecer de la higuera en 1948. De cierto digo que no pasará esta generación, la que actualmente tiene 78 años. ¿Cuánto es 2025 menos 1948? 78 años, ¿sí? Y contando. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto, los 7 años de tribulación, incluida la segunda venida de Cristo, acontezca.
O sea que los últimos vivos nacidos en 1948 verán con sus propios ojos la segunda venida de Cristo en gloria y majestad al mundo. Eso es lo que uno debiera derivar, ¿verdad? Ahora, Israel a los 33 de nuestra era, rechazando a Cristo, a su rey, a su Mesías, espiritualmente Israel muere como nación. Muerte espiritual de la nación de Israel. O sea, Israel tiene 77 años y contando. Ok. Entonces, Israel a los 33 de nuestra era muere espiritualmente. A los 33. Acá, en Oseas capítulo 6, versículo 2, dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día, a partir de los 33, ¿verdad? En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Nos va a resucitar espiritualmente. A la iglesia, el apóstol Pablo, en Romanos 11:25, le dice, mas, oh amados, no seáis arrogantes respecto del pueblo de Israel. No sean arrogantes, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles al cielo. Y luego, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión, el cielo, el libertador que apartará de Jacob la impiedad. En este momento Israel es un pueblo impío, anticristo, un pueblo muerto espiritualmente. Todos sus calendarios están errados, todo lo que ellos dicen está mal. Los que tenemos la verdad somos la iglesia, porque tenemos a Cristo. El Espíritu de Cristo nos va guiando a toda la verdad, Juan 16:13, ¿verdad? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, tomará de lo mío y os lo hará saber, hablará de las cosas que habrán de venir. Los portadores del Espíritu de Cristo, en nosotros, dentro de nosotros, somos los que tenemos la luz, la verdad. El pueblo de Israel es un pueblo que hasta el momento se encuentra en impiedad. Entonces, ¿cuál es el conteo de los años correctos, escatológicamente hablando? La cuenta regresiva para que Cristo venga. ¿Quién lo sabe? La iglesia, no el pueblo de Israel. Es que el pueblo de Israel tiene el calendario caraíta, es que el pueblo de Israel tiene un calendario, ya todos esos calendarios están corrompidos. No, el pueblo de Israel no es el que la lleva espiritualmente. El que la lleva es la iglesia, los portadores del Espíritu Santo. Nosotros somos guiados a toda la verdad. Nosotros hemos absorbido lo que Dios le dio al pueblo de Israel, la ley y los profetas, más las cartas de los apóstoles. Tenemos el canon completo y lo entendemos perfectamente bien. Tenemos al Espíritu Santo. Le damos la correcta interpretación a cada pasaje bíblico, ¿ok? Armamos bien el rompecabezas. Entonces, estamos al fin de los postreros días o último tiempo, acá. Sí, porque aquí habían iniciado los postreros días, el último tiempo. Ahora, la actividad del Espíritu Santo para con la humanidad está simbolizada en Moisés, porque Moisés guió Moisés al pueblo de Israel, desde que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, por el desierto, rumbo a la tierra prometida. 40 años estuvo Moisés guiando al pueblo. Pero antes, Moisés en Egipto vivió 40 años. Hasta que tuvo el conflicto, cuando él le dio muerto a un egipcio, y quiso defender a su pueblo, pero su pueblo no lo reconoció, y tuvo que huir a Egipto. Entonces, 40 años. 40 años en Egipto. Estaba bien Moisés, era tenido como hijo de la hija de Faraón, 40 años. Luego estuvo 40 años en Egipto cuidando, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, hasta que el Señor se le revela a Moisés, el episodio de la zarza ardiente, yo soy el que soy, le dirás a Faraón. Entonces Moisés tuvo que ir a Faraón para dejar ir a su pueblo, Israel, el pueblo de Dios, que estaba esclavo en Egipto. Y se produce el éxodo, cruzando el Mar Rojo. Y Moisés guió al pueblo por el desierto 40 años más. O sea, 40 años de Moisés en Egipto, luego 40 años de Moisés pastoreando las ovejas de su suegro, Jetro, y luego 40 años guiando Moisés
al pueblo de Israel hasta antes de cruzar el Jordán. Lo que sabemos en la Escritura, entendemos que Dios se enojó con Moisés por el evento de la peña de Horeb, no le permitió entrar a la tierra prometida, pero le permitió observarla de lejos. Lo hizo subir a un monte alto y ahí durmió Moisés. Entonces Moisés es un tipo del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está tipificado, por así decirlo. Bueno, hay muchos tipos del Espíritu Santo, muchas formas de tipificarlo, ¿verdad? De simbolizarlo. Pero también en Moisés. Acá, en Génesis capítulo 6, versículo 3, leemos, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Es una simple coincidencia? 40, más 40, más 40, 120 años. La actividad de Moisés, la actividad del Espíritu Santo para con los hombres. A la iglesia, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, en él, en Cristo también vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Para entrar a la tierra prometida. La actividad del Espíritu Santo termina ya cuando la iglesia está en el cielo. Entonces la actividad del Espíritu Santo morando en cada integrante de la iglesia. Nos está guiando el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan capítulo 16, versículo 3. Ese es un tipo del Espíritu Santo, la persona de Moisés. Ahora el Señor dice, no contenderá, esto es antes de mandarle el diluvio, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces uno podría decir, estos 120 años marcan un tiempo en que Dios le ordenó a Noé construir el arca y hasta que vino el diluvio. No, eso no encaja esa teoría, no. Porque lo que nos dice la Biblia es que Noé, a sus 500 años, 502 años, 502, tuvo a sus hijos, Cam, Sem y Jafet. Ahora cuando Dios le instruye a Noé construir el arca, le dice, entrarás tú, tu mujer, tus 3 hijos y tus 3 nueras en el arca. Por lo tanto, los hijos estaban crecidos. Y no solamente crecidos, sino que también casados. Entonces, uno puede decir, sin temor a equivocarse, que Noé empezó a construir el arca después de los 500 años de su vida. Pero según lo que dice la Biblia en Génesis 7:6, el diluvio vino a los 600 años de la vida de Noé. Menos de 100 años. Un poco más de 500 años, ¿ya? Y a los 600 años de la vida de Noé. Menos de 100 años duró todo este proceso. Entonces no encaja con los 120 años. Porque dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ya, pero estos 120 años no tienen relación con el tiempo en que Dios le dio la instrucción a Noé de construir el arca y hasta que vino el diluvio. No encaja eso. No es acorde. No hay coincidencia. Bueno, alguien podría decir, estos 120 años corresponden a un tope máximo de la vida del hombre, a partir de aquí. A partir de Génesis 6:3, todos los hombres vivirían hasta un máximo de 120 años y morirían. No, eso tampoco concuerda. Porque todos los que descendieron del arca de Noé vivieron mucho más que 120 años. Incluso los patriarcas de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Recordemos que ellos vivieron mucho más de 120 años. Ahora, ¿a qué corresponde estos 120 años? Bueno, uno empieza a pensar, conforme a lo que dice la Escritura en Levítico capítulo 25, versículo 11, el año 50 será año jubilar. 50 años. Y si uno multiplica estos 120 años por 50, el resultado es 6.000.
Ah, pero es que es una coincidencia rebuscada, don Ulises. Es muy rebuscado. Bueno, que a usted le suene rebuscado. Yo pienso que no es rebuscado. Porque nada de lo que está escrito en la Biblia es al azar. Si yo, digamos, establezco que estos 120 años, ¿ya?, corresponderían a 120 años de tipo jubilar, entonces me marca 6.000 años. 120 por 50 años, 6.000. Y lo que está diciendo el Señor lo que está diciendo Jehová Dios es, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Entonces cuando uno ve en la Biblia, observa que Dios siempre está contendiendo con la raza humana, contendió en los tiempos prediluvianos, con la gente prediluviana, con el diluvio. Contendió también con la gente de Sodoma y Gomorra, con una lluvia de fuego y azufre. Contendió eso digamos, en Génesis capítulo 18, Génesis capítulo 19, pero entre medio también Dios tuvo que descender para confundir las lenguas de la gente de Babel, de los que descendieron del arca. Babel, entre el arca de Noé y Sodoma y Gomorra, entre medio, Génesis capítulo 11. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y Dios tuvo que contender con el imperio egipcio, con Faraón, enviando las 10 plagas. Luego, cuando Israel salió de la esclavitud en Egipto, Dios tuvo que contender con el pueblo de Israel, enviándole la serpiente ardiente, del libro de Números, la rebelión de Coré, ¿ya?, y el pecado de Baal Peor, cuando los hijos de Israel empezaron a fornicar con las hijas de Moab, y hubo la mortandad. Cuando el pueblo de Israel logró cruzar el Jordán y se estableció como reino, después tuvo Dios que contender con el pueblo de Israel, levantando a Salmanasar, ¿ya?, y llevando cautivas las 10 tribus del norte con los asirios. El imperio asirio invadió las 10 tribus del norte de Israel y los llevaron cautivos a Asiria. Luego siguió contendiendo el Señor con la tribu de Judá y Leví, ¿ya? La tribu de Judá, o sea, digamos, lo del sur, porque Israel se dividió entre 10 tribus del norte y 2 tribus del sur. Entonces Israel levantó a Nabucodonosor para contender contra la maldad de los judíos y los llevaron cautivos por 70 años a Babilonia. Y no es de extrañar que Dios use la naturaleza para contender debido a la maldad humana. El volcán Vesubio, yo creo que fue despertado por Dios para destruir Pompeya, porque era una ciudad extremadamente inmoral, Pompeya, una ciudad romana. El tsunami del sudeste asiático, donde ciudades del sudeste asiático fueron destruidas por el tsunami, y sabemos que ahí se practica mucho turismo sexual de carácter pedófilo. Ajá. Yo no podría anular por completo el hecho de que de tanto en tanto Dios tenga que usar los volcanes, tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas, para castigar, reprimir la maldad humana. Pero Dios de todos modos va a seguir contendiendo al final de los tiempos. El día del Señor, cuando se manifieste, se va a manifestar con 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas llenas de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 16, las 7 copas. Entonces, eso es un contender de Dios. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Esto no será para siempre. Que el hombre pecador me esté provocando constantemente y yo tenga que estar contendiendo con ellos. Esto tendrá un fin. Serán 120 años jubilares, 6.000 años. Así lo veo yo. Si usted lo ve diferente, respeto su opinión. Es la opinión de usted versus la opinión mía. Yo no estoy sentando un precedente inamovible. Estoy proponiendo una posibilidad. Ahora, estos 120 años de Génesis 6.3 coinciden perfectamente con esta profecía de Oseas 6.2. Los 33 de nuestra era, ¿ya? En el tercer día nos resucitará, En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Entonces, un día
1000 años. Empieza un día. Termina el primer día, 1033. Inicia el segundo día. Termina el segundo día, 2033. Inicia el tercer día. En el tercer día, 2033. Y calza perfectamente, perfectamente con los 6000 años. El día del Señor, perfectamente. Ahora tenemos nosotros 4000 años. Desde Adán, el primer hombre, hasta el postrer Adán, muriendo por nuestros pecados en la cruz, a los 33 años. El libro de Lucas nos dice que cuando Jesús inició su ministerio de salvación aquí en la tierra, era aproximadamente de 30 años. Y por lo que leemos nosotros en el libro de Juan, el Señor atravesó 3 Pascuas y media. 3 años y medio. Más los 30, 33 y medio. 33 años y 6 meses, Cristo muere por nuestros pecados en la cruz. Biblia, pura Biblia. Estos son datos bíblicos, no es nada que invente yo. Es cosa de buscar en la Biblia. Entonces, la gente dice, pero es que la Tierra tiene millones de años. Correcto, sí. Pero usted está diciendo que son 4000 años de la humanidad. Desde el primer hombre, Adán, hasta los 33 de Cristo. No estoy hablando de la Tierra. La Tierra puede tener millones de años. Estoy hablando de la humanidad en la Tierra, que es diferente. Entonces tenemos nosotros la genealogía bíblica. Tenemos que leer Génesis capítulo 5. Desde Adán, el primer hombre. Entonces tenemos nosotros, desde Adán hasta los padres de Jesús, José y María. Génesis capítulo 5, versículos 3 al 32. Le estoy dando las citas bíblicas para que usted lo compruebe. Adán a los 130 años tuvo a Set. Set a los 105 años tuvo a Enós. Enós a los 90 años tuvo a Cainán. Cainán a los 70 años tuvo a Mahalaleel. Mahalaleel a los 65 años tuvo a Jared. Jared a los 162 años tuvo a Enoc, séptimo, desde Adán. Enoc a los 65 años tuvo a Matusalén. Matusalén a los 187 años tuvo a Lamec, el cual a los 182 años tuvo a Noé. Génesis 5. Noé a los 500 años, o 502 si tú quieres, tuvo a Sem, Cam y Jafet. Sem. Entonces nosotros tenemos que leer Génesis capítulo 11, versículos 10 al 32. Sem a los 100 años tuvo a Arfasac. Arfasac a los 35 años tuvo a Sala. Sala a los 30 años tuvo a Eber. Eber a los 34 años tuvo a Pelec. Pelec a los 30 años tuvo a Reu. Reu a los 32 años tuvo a a Serug. Serug a los 30 años a Nacor. Nacor a los 29 años a Taré. Taré a los 70 años a Abraham. Génesis capítulo 11, versículos 10 al 32. Es simple sumar. Si hay que dejar la flojera. Hay que sumar con una calculadora, o usted, si tiene buen cerebro para sacar cuenta, con el lápiz, se da cuenta que a sus 54 años, Abraham, desde Adán, marcaba los 2000 años. Desde Adán hasta los 54 años de Abraham, 2000 años. Sabemos que Abraham tuvo a su hijo Isaac más o menos como a los 100 años, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos 2000 años. Desde Abraham a sus 54 años, aquí me equivoqué, aquí son 54 años. Estos son números despreciables, porque estamos hablando a nivel macro, a grandes cantidades de cifras, que estamos hablando de 2000 años. Entonces, a los 54 años de Abraham, hasta los padres de Jesús, cuando concibió María, 1967 años, más los 33 de Cristo, marcan 2000 años, a los 33. Hasta los 54 de Abraham, a los 33 de Cristo, 2000 años. Desde Adán hasta los 54 años de Abraham, 2000 años más. En total, 4000. Aquí están los 4 días. Entonces tenemos que ir nosotros a leer Éxodo capítulo 12, versículos 3 al 6. Entonces aquí hay otra coincidencia más. Pero para mí no, para mí no es una coincidencia, sino que son revelaciones del Señor. Dice,
En el día 10 de este mes, el pueblo de Israel estaba en Egipto. Entonces aquí está instituyéndose la Pascua a los judíos. En el día 10 de este mes, el día 10, tómese cada uno un cordero. Entonces el cordero es figura de Cristo. Tómese cada uno un cordero. El cordero será macho de 1 año sin defecto, figura de Cristo, el cordero de Dios. Y lo guardaréis hasta el día 14. Ahí hay 4 días. Del día 10 hasta el día 14, 4 días. ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! 1, 2, 3, 4. ¡Qué coincidencia! 4.000 años. Desde Adán hasta los 33 de Cristo, 4.000 años. ¿Esto es pura coincidencia? No, señores, no. En la Biblia todo tiene un simbolismo. Aquí tenemos los 4.000 años expresados en este simple versículo, o esta simple porción de la Escritura. Éxodo capítulo 12, versículos 3 al 6. Si usted cree que esto es una simple coincidencia, que coincide, bueno, le respeto su opinión, pero para mí no es ninguna coincidencia, para mí es una revelación del Señor. Ahora tenemos 2.000 años acá. 2.000 años de la gracia para con los gentiles. 2 días para la iglesia. Lucas capítulo 10, versículo 35. 2 denarios. Un denario es el sueldo día de un jornalero. 2 denarios equivalen a 2 días. Entonces un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y mientras lo hacía, le vinieron al encuentro unos malhechores, le salieron al encuentro unos malhechores que despojándole le dejaron medio muerto. Pasó un levita, pasó un sacerdote y no tuvieron misericordia de él, pero un buen samaritano, movido a misericordia, lo vendó, le curó la herida con aceite, con vino y lo montó sobre una cabalgadura, la cabalgadura de él, de su caballo, y lo llevó al mesonero. Y sacando 2 denarios, significa 2 días, le dijo al mesonero, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Promesa de regresar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Ah, qué coincidencia! Son coincidencias, ¿verdad? Son puras coincidencias. Usted utiliza un falso profeta, una persona que le gusta andar asustando a la gente. Querido amigo, mire, yo lo que hago es vertir todos los versículos de la Biblia y esquematizarlo. Todos estos datos son bíblicos. Yo no estoy estableciendo nada. Solamente estoy mostrando, armando un rompecabezas. Si está mal armado, bueno, el tiempo lo dirá, pero esto es lo que yo puedo armar. Toda la información, las cifras son bíblicas, sacadas de la Biblia. No es de mi autoría. Dice el Señor en Isaías capítulo 46, versículos 8 al 11. Porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Desde el principio. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, más serán sus días 120 años. Esto lo dijo al principio el Señor, en Génesis. Génesis capítulo 6, versículo 3. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 46, versículo 8 al 11. Oh Señor, ¿cómo pudiéramos nosotros contar nuestros días? ¿Cómo pudiéramos? Salmo 90, 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Nos encontramos aquí. Son los días que estamos viviendo. Entonces tenemos nosotros 1, 2, 3, 4, 5, 6 días prácticamente consumidos ya. 6.000 años prácticamente, totalmente consumidos, contabilizados completamente. Falta un pichintún, un poquitín, un estornudo de gato falta. Entonces tenemos la higuera. 77 años de haber sido vuelto nación, Israel. Y la gente que actualmente está viviendo, que nació en la misma fecha que Israel fue nación, también tiene 77 años. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre,
porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años, desde Adán, ¿verdad? Pero para la higuera, la generación de la higuera, Mateo capítulo 24, versículos 32 al 34, dijo el Señor, de la higuera, aprended la parábola. Los judíos le pidieron señales. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal? ¿Cuándo sucederán estas cosas de la destrucción del templo? Ajá. Estamos hablando del templo, el santuario, el lugar santo. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Mateo 24, versículo 3. ¿Cuándo sucederán estas cosas? O Mateo 24, porque en Mateo 24, versículo 3, los discípulos le enseñaban al Señor el templo. Y le decían, mira, Señor, el templo, mira sus quiciales, mira sus pórticos, su explanada. Y el Señor le dijo, ¿veis todo esto del templo? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces los discípulos, tomándolo aparte, cuando estaban en el Monte de los Olivos, le dijeron al Señor, ¿cuándo sucederá esto de la destrucción del templo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces el Señor le está dando respuesta en Mateo 24. De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas de Mateo 24, o sea, el periodo de la tribulación, o la angustia de Jacob, de Jeremías capítulo 30, versículo 7, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas mi venida por ustedes. De cierto digo que no pasará esta generación, la generación de la higuera, que actualmente tiene 77 años, hasta que todo esto acontezca, la angustia de Jacob. Jeremías capítulo 30, versículo 7. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro como aquel. Tiempo de angustia para la higuera, Jacob. Pero de ella será librada. La angustia de Jacob, de Jeremías 37. O la semana número 70 del profeta Daniel. Del profeta Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Israel, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para 7 aspectos que nunca se han cumplido en la tierra, jamás. Porque nunca se ha terminado con la prevaricación. Nunca. Prevaricación a nivel judicial, político, presidencial, religioso. Nunca se ha puesto el fin al pecado. El pecado abunda en estos tiempos. Cada vez hay más delincuencia, más inmoralidad sexual. No, nunca se ha puesto fin al pecado en la tierra. El Señor le puso penalmente fin al pecado aquí, en la cruz, en la parte penal, perdonando todos los pecados acá. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Pero la parte moral sigue el pecado vigente, aumentando cada vez más, provocando cada vez más la ira del Señor, para que venga el día del Señor, el día de la ira. Entonces, el pecado ha abundado, pero donde ha abundado el pecado ha sobreabundado la gracia, periodo de la gracia, que está a punto de terminar. La gracia de Dios y la fe del hombre en esta gracia del Señor. Porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. La fe es la que tiene que ser de ustedes, es la gracia. La gracia es de Dios. Porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se jacte en su presencia. Porque por gracia, la gracia de Dios. Este periodo de 2000 años de gracia está a punto de terminar. En 2 Corintios 6, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo escribe: os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ahora para ti, en este mismo momento, porque tú no sabes cuándo vas a morir. Tiene que ser ahora mismo. Que tú tienes que arrepentirte y depositar fe en el Evangelio, para hacer efectiva para tu alma la vida eterna, consumada por Cristo para todos los seres humanos, pero que cada ser humano en particular tiene que hacerla efectiva por su propia fe. Bien, entonces nosotros nos encontramos al final
del periodo de esta gracia de 2000 años. 2 denarios. Entonces el buen samaritano sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando yo regrese. Te lo pagaré. Parece ser que el mesonero viene a ser un verdadero integrante de la iglesia que se hace cargo de los hermanos. Los pastorea, les predica, los exhorta, los reprende. Yo te lo pagaré en el tribunal de Cristo. Yo te pagaré todo tu tiempo invertido en rescatar otras almas, engendrar hijos espirituales, guiar a la iglesia. Yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces tenemos los 2 denarios, ¿ya?, de Lucas 10, versículo 35, haciendo alusión a los 2 días, porque para con el Señor un día es como 1000 años como un día, 2 denarios. Pero además tenemos los 2 días que se quedó el Señor con la gente de Sicar. Juan capítulo 4, versículo 40. Había una mujer que iba a buscar agua a mediodía, venía de Sicar, un pueblo de los samaritanos, y se encontró con el Señor en el pozo de Jacob, y estableció un diálogo con él. La mujer le dijo, el Señor le dijo, anda a buscar a tu marido, ven con tu marido. Y la mujer le dijo, no tengo marido. Y el Señor le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces la mujer, sorprendida, dejó el cántaro con agua y fue a la ciudad de Sicar y le dijo a toda la gente, venid, hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces toda la gente del pueblo de Sicar salió al encuentro con el Señor y le oyeron al Señor y le creyeron al Señor. Entonces le rogaron a la gente que se quedara el Señor con ellos, y el Señor se quedó con ellos 2 días. Juan capítulo 4, versículo 40. ¡Qué coincidencia! Entonces, los samaritanos están simbolizando a los gentiles. Entonces, es una coincidencia esto, 2 días. Para mí no, tal vez para usted sí, pero para mí no. Entonces nos encontramos aquí nosotros, ¿verdad? Estamos en las postrimerías de los postreros días y estamos al final del último tiempo. Aquí. Entonces, Oseas capítulo 6, versículo 2. A Israel, la nación espiritualmente muerta, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. En el tercer día, terminada la semana 70 del profeta Daniel, 6000 años, 2000 años desde los 33 de Cristo, 2 días. Marca perfectamente el 2033 del nacimiento de Cristo. ¿Ok? Bueno, toda esta conjetura, tal vez usted dirá que son simples coincidencias. No, es que el calendario que usted está contando, el calendario no es el calendario bíblico. Esto es un calendario que fue alterado, es un calendario juliano-gregoriano. No, no es cierto lo que usted dice, Ulises. Como que tienen miedo, ¿eh? Como que les da miedo. Para ellos no es un gozo saber que más o menos la venida de Cristo por la iglesia está cerca. Le tienen miedo al Señor. Son cristianos falsos cristianos. Ahora, a propósito de lo que tiene relación con no dicen ellos, con los falsos cristianos que siempre objetan, siempre le ponen un pero. No, es que el Señor no murió, él no murió a los 33, murió a los 35 años, no, murió a los 30, no, murió a los 40, murió a los 28, a los 4, no, a los 33. El Evangelio de Lucas dice claramente que cuando Cristo inició su ministerio era aproximadamente de 30 años. 30 años. Y el Señor atravesó 3 Pascuas y media. Lea completamente el Evangelio de Juan. Además, lea también la parábola de la higuera estéril. Había un hombre, dueño de una viña, que había plantado una higuera en su viña. Y le dijo al viñador, por 3 años he venido a buscar fruto en esta higuera y no lo he hallado. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra?
Y el viñador, que es Cristo, sí, porque el viñador está representando a Cristo. Y el dueño de la viña es el Padre. Entonces el viñador le dijo al dueño de la viña, déjala que todavía la abone un poco más de tiempo. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. 3 años y medio. El impostor de Cristo, el anticristo, también. Cuando empiece su labor anticristo en la tierra, él va a tener 30 años. Ah, no, porque el anticristo es Harold Kushner. No, querido amigo, no. Harold Kushner y Donald Trump son instrumentos de Dios para frenar la maldad. Harold Kushner, que es el yerno de Donald Trump, él está trabajando como lo hacía Ciro el persa. Según Esdras, capítulo 1, fue Ciro el persa el que dio la orden. Todo lo que trabajó Ciro el persa redundó en la construcción del segundo templo, que fue el templo de Zorobabel, en los tiempos de Esdras y Nehemías. 450 años antes del nacimiento de Cristo, Ciro el persa dio la orden. No, no fue Ciro, fue Artajerjes. No, fue Ciro. No, fue Artajerjes. No, fue Ciro. Esdras capítulo 1, Biblia. No, porque fue Artajerjes. No, querido amigo, fue Ciro el persa. El ungido de Jehová. No, Ciro no es el ungido de Jehová. Lea Isaías capítulo 45. Yo he tomado a Ciro, mi ungido, de la mano derecha. Mi ungido. Ciro el persa. Yo, Ciro, ordeno que todos los israelitas que están aquí cautivos en Babilonia vuelvan a su tierra. Reconstruyan la ciudad de Jerusalén y levanten el santuario. Entonces, la actividad que está haciendo Harold Kushner y Donald Trump es un símil de la actividad que hizo Ciro, el Ciro moderno. Hombres bendecidos por Dios, hombres que son de parte del Señor. No, es que Harold Kushner es el anticristo. El anticristo, cuando se manifiesta en el mundo, tendrá 30 años. Y Harold Kushner tiene como 40 y tantos años. Y Harold Kushner es un hombre bien hombre. Ama a la hija de Donald Trump, un hombre casado, un hombre de familia. Es que es judío, sí, es judío, pero no es el anticristo. El anticristo es llamado el asirio. El anticristo es llamado el asirio. Es decir, el anticristo va a tener un componente musulmán y un componente israelita. Tal vez de la tribu de Dan, es posible. Pero viene de algunas naciones que hoy en día son musulmanas. Porque el anticristo va a tener que engañar tanto a los musulmanes como a los israelitas. Y va a confirmar un pacto que alguien va a construir. El anticristo no va a realizar el pacto. No, el anticristo lo va a confirmar. ¿Usted entiende la diferencia entre construir un pacto, trabajar para que se realice un pacto, se logre un pacto, documentos que se firmen? ¿Quién lo va a firmar? El anticristo. Lo va a confirmar. ¿Usted sabe por qué tiene que confirmarse? Porque va a haber un poco de reticencia. Va a haber reticencia. Hoy en día el que está logrando el pacto de Abraham, el que está tratando de que haya una pacificación en Medio Oriente es Donald Trump y su yerno, Harold Kushner. Y cuando Cristo dice que viene a buscar la iglesia, viene a buscarla en un ambiente de somnolencia espiritual. Las 10 vírgenes de Mateo 25, versículo 1 al 13. Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro con el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes, tomando sus lámparas, tomaron consigo aceite en sus vasijas. Mas las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y eso lo resolvió todo. Eso lo decidió todo. Y a la medianoche, dice, y tardándose el esposo en venir, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el novio, el esposo, salid a recibirle. Entonces, las vírgenes prudentes, con aceite, guiadas por la luz de la que daba el aceite, fueron guiadas al encuentro, a las bodas del Cordero. Pero las vírgenes insensatas decían, dadnos de vuestro aceite, explíquenos mejor, ilumínenos, no entendemos bien, ilumínenos. Vamos a estar mirando lo que predica este señor llamado Ulises Astudillo porque no entendemos bien nosotros, no entendemos. Sí, porque estás exenta del Espíritu Santo, exenta del aceite.
Falso cristiano. Falsa cristiana. Esto es pavoroso, ¿eh? Mateo capítulo 25, versículo 1 al 3. Las vírgenes insensatas, sin aceite en la vasija, sin el Espíritu de Dios, siendo suministrado en ellos. Aquel que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas capítulo 3, versículo 5. 2 Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados en cuanto a la fe? Réprobos en cuanto a la fe, como Janes y Jambres, 2 Timoteo 3, versículo 8. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, Romanos 8, 9. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo ya no ando solo, ando con Dios, igual que Enoc. También tenemos acerca de la unción del Santo, el Espíritu Santo, 1 Juan capítulo 2. Vosotros tenéis la unción del Santo y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. El Espíritu Santo que está en nosotros nos guía a toda la verdad. ¿Estás exento de fe? Entonces estás exento del Espíritu. ¿Has depositado fe en el Evangelio? ¿Has sido sellado con el Espíritu Santo? Entonces tienes al Espíritu morando dentro de ti. No eres virgen insensata, eres virgen prudente, con aceite en tu vasija, con el Espíritu Santo morando dentro de ti. Entonces estamos a punto de que ocurra este evento. Porque si nosotros estamos postulando, esta es una postulación nada más, ¿eh? No estoy dando ninguna fecha, nada por el estilo. Solamente es una postulación, es una presentación. Ustedes verán si le hace sentido o no. Entonces nosotros estamos al año 2025, ¿ya? Después del nacimiento de Cristo. Ah, no, es que este calendario no es... No, este calendario este calendario es juliano y gregoriano. Ok. Porque el calendario bíblico contaba un año en 360 días. Y hace muchos años, con Julio César, cambiaron el conteo de los años. Un año en 365 días. ¿Y qué hubiese pasado si se hubiese seguido contando un año en 360 días? En vez de un año en 365 días, como actualmente se ha ido contando de hace casi 2000 años. Miren, actualmente nos encontramos en el año 2025, ¿verdad? Según el calendario juliano. 1992. Aquí faltó, porque yo ya esto lo hice el año pasado, ¿eh? Entonces, 1992. A ver, voy a colocar un lápiz ahí. O sea, voy a marcarlo. Ahí lo corregí. 1992 a los 33 después de Cristo, al presente 2025. Voy a tener que cambiar ahí. Bien. Hasta el año 46 a.C., un año era contado al transcurrir 360 días. Este es el conteo correcto, bíblicamente hablando. Era la forma bíblica de contar un año bíblico o calendario bíblico. Cuando Juan estaba en Patmos recibiendo el Apocalipsis, Dios le habla a Juan respecto de una mitad de una semana de 7 años, 3,5 años. Y le dice de 1260 días. Y la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada por 1260 días. Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Entonces, 1260 días dividido en 360 marca 3,5 años. Entonces, un año era 360 días. Entonces, hasta mediados del Imperio Romano, un año era contado en 360 días, bíblicamente hablando. Correcto. Un año bíblico, 360 días. Hasta ahí vamos muy bien. Ahora, un año juliano es igual a 365 días. Julio César sumó 5 días más para que recién se contabilizara un año. Entonces, 2025, porque aquí otra vez 2024, tengo que modificar ahí.
Bueno, 2025 años julianos a años bíblicos. Factorizamos por 1. Miren, vamos a mantenernos en 2024 porque tendría que modificar todo este conteo porque esto ya quedó escrito ya en función del año pasado. Entonces, en vez de 2025, 2024. ¿Eh? Da lo mismo, un año más, un año menos. Por 2024. ¿Ya? 2024 años julianos es igual 2024 año bíblico más 2024 por 5. 2024 por 5 da 10.120 días. Entonces, 2024 año juliano es igual a 2024 año bíblico más 10.120 días. Para convertirlo a año bíblico, dividimos por dividido esta cantidad, 10.120, lo dividimos por 360 y nos da 28 años bíblicos. Entonces, 2024 años juliano va a ser igual a 2052 años bíblicos. 2024. Desde Adán hasta los 33 del Señor ocurrieron 4.000 años. Si desde Adán se hubiesen seguido contando los años, un año, 360 días, hoy estaríamos a 4.000 más 2019. Porque 2052 menos 33, 2019. Eso marcaría 6.019 años desde Adán. Entonces estaríamos desfasados en la coincidencia del resto de las profecías. Estaríamos fuera de foco. Sin embargo, a partir de los 4.000 años desde Adán y de allí en adelante, rigiéndose el mundo con el calendario juliano, estamos al 4.000 más 2025 menos 33, 4.000 más 1992, ahí sacamos bien la cuenta, estamos a 5.992 años desde Adán. Entonces ahí estamos dentro de un punto que coincide con el resto de la profecía. Estamos dentro del área. Entonces uno puede verificar que Dios sí validó el cambio calendario del bíblico al juliano en conformidad según de Pedro 3.9. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No retarda su promesa. Entonces se ha extendido más misericordia, un poquito más de tardanza legal. O sea, Dios se las arregló para empoderar a Julio César, porque Dios pone rey y quita reyes, igual como lo hizo con Ciro el Persa, para castigar al pueblo de Israel, y después para hacer que levantaran el segundo templo, o con el Babilonia, digamos, con Nabucodonosor. La profecía de Oseas 6.2, considerando el calendario bíblico y no el juliano, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Espiritualmente Israel murió a los 33 años de nuestra era. Entonces aquí tendríamos este gráfico, digamos. O sea, el tercer día habría sido 1973 de nuestra era. La segunda venida de Cristo. No coincide, esto ya no resultó. Aquí estamos aplicando el conteo bíblico, el calendario bíblico, un año en 360 días. Pero no resultó. Fracasó. La segunda venida. Fracasó. En el tercer día, 1973, año juliano. Con el calendario bíblico. Pero vamos con el calendario juliano. Vamos con este leve atraso, ¿verdad? Este leve atraso. Entonces, muerte espiritual de Israel a los 33 de nuestra era, con el calendario juliano. 2.000 años, 2033. Tercer día. Entonces estamos dentro. Entonces parece que Dios sí validó el cambio calendario. Ahora, respecto al Papa Gregorio, en el año 1582 modificó el año juliano, el calendario juliano, con la inclusión de los años bisiestos. Lo que solo ha significado que la diferencia sea una constante de 13 días nada más. 13 días, nada más. Es decir, 15 de febrero, conforme al año juliano, calendario juliano, viene a ser el 28 de febrero. Nada más que eso. Es una constante de 13 días. Se le llama calendario juliano y gregoriano, pero básicamente es lo mismo que el calendario juliano. Entonces aquí tenemos que esta ecuación es muy importante. Un año juliano es igual a un año bíblico más 5 días. Entonces estos 5 días van retrasando el conteo, lo van frenando. ¿Ya? Si antes un año bíblico eran 360 días, ahora no. Ahora hay que esperar
5 días más y recién se cuenta un año. O sea, es una tardanza, una ralentización del conteo de años. Entonces sí, Dios validó. El hecho de que Israel haya vuelto a ser nación el año 1948 de nuestra era, valida 100% el calendario. Es válido para el conteo regresivo del Señor. Es válido, súper válido. ¿Ok? Entonces nosotros nos encontramos al 2025, menos 33, nos encontramos actualmente al 2025, nos encontramos 1992, a partir de los 33 de Cristo. Del nacimiento de Cristo estamos al 2025, pero de los 33, que le restamos al 2025, estamos a 1992. ¿Ya? Y si le sumamos los 4.000 años, desde Adán, entonces estamos al 5.992 desde Adán. Entonces, 8 años más terminan completamente 6.000 años y empieza el milenio número 7. Entonces yo podría pensar, wow, si yo no me estoy equivocando, si estoy colocando bien las cifras, usando bien los versículos bíblicos, encajándolos bien, entonces estamos muy cerca, pienso yo, puedo estar equivocado, pero estamos muy cerca del cumplimiento profético de la venida de Cristo por la iglesia. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, en los cielos, vosotros también estéis. Estamos cerca. Entonces, según Oseas 6:2, en el tercer día nos resucitará. Tercer día, marca el 2033, ¿verdad? De nuestra era. Y según los 120 jubileos, también marca el 2033, también coincide perfecto. 120 años jubilares. Y marca estos 120 años jubilares el trabajo del Espíritu Santo para con el hombre. Desde Adán, 40 jubileos, 40 jubileos, 40 jubileos, 120 jubileos. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años jubilares, 6.000. Y luego el milenio, el día 7. O sea que este día 7, o el milenio número 1000, vendría a ser el reposo para la tierra, el reposo. Éxodo capítulo 31, versículos 15 al 17. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. ¡Wow! No, esto es serio, ¿eh? Esto es serio. El 7. Entonces, está todo coincidiendo según como yo lo estoy planteando. Está todo coincidiendo. Coincide 2 Pedro 3, versículo 8 al 10. Coincide Génesis 6:3. Coincide Éxodo 12, versículos 3 al 6. Coincide con Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Los postreros días. Coincide con 1 Juan 2:18, el último tiempo. Coincide con Oseas 6:2. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día. Coincide con la profecía de las 70 semanas de Daniel. Acá, 600 años antes del nacimiento de Cristo, Daniel recibe la profecía de las 70 semanas de parte del ángel Gabriel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, 70 semanas, aquí hay 69 cumplidas, 70 semanas son 490 años. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la prevaricación, 1,
poner fin al pecado, 2, expiar la iniquidad, 3, para traer la justicia perdurable, 4, sellar la visión, 5, y la profecía, 6, y ungir al santo de los santos, 7. ¡Oh, otra vez 7! ¡Qué coincidencia! Es solamente una coincidencia nada más, ¿verdad? Sabe pues y entiende. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 69, falta una semana de 7 años. Falta una semana de 7 años. Una semana, aquí tenemos 7, 62. Falta una, porque son 70. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, Cristo Jesús, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, en los tiempos de Esdras y Nehemías, tiempos angustiosos porque estaba Tobías, Sanbalat, acechando la edificación del templo, de la muralla de la ciudad, y después de las 72 semanas, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Cristo murió por los pecados de nosotros, en cumplimiento de lo que estaba escrito, no por sí. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo es la nación, digamos, el imperio romano, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Muerte nacional de la nación de Israel. El año 70 de nuestra era ocurrió eso. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. O el príncipe de un pueblo. El pueblo es el imperio romano. Hoy en día, lo que es reminiscencia del antiguo imperio romano son las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas. Ya dice Daniel capítulo 2, versículo 43. Se mezclarán por medio de Naciones Unidas, alianzas humanas. 10 pies en parte de barro, en parte de hierro. Hierro es lo que nos hereda el imperio romano. La democracia para elegir los líderes, para empoderar a los políticos. Y ahí se va a sentar el anticristo. En Daniel capítulo 2 hay una roca cortada no con mano que destruye a la imagen que Dios le hizo soñar a Nabucodonosor en los pies. O sea que el Señor Jesucristo vendrá del cielo a dar destrucción a las Naciones Unidas. La leyenda de las Naciones Unidas es paz y seguridad para las naciones. Mas cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Sobre ellos. Todas las Naciones Unidas contra Cristo. ¿Ok? Pero tienen que suceder 7 años más para que se contabilicen las 70 semanas. Entonces, 7 semanas, todo eso duró la construcción del templo. Después del templo, 62 semanas más. Y Cristo fue crucificado, muerto por nuestros pecados, hasta Mesías príncipe. Y aquí se detuvo el conteo de la cuenta regresiva. Iba muy bien, ¿verdad? Iba muy bien el conteo, ahí. La cuenta regresiva. Y cuando Cristo fue rechazado, se detuvo el conteo. Las manecillas del reloj profético quedaron detenidas. Y surge la iglesia. Pero cuando la iglesia sea quitada, el conteo que quedó trabado, detenido, reiniciará. La semana 70. Todos estos aspectos, estos 7 aspectos que son propios del reinado milenial de Cristo, jamás se han cumplido en la tierra. Término de la prevaricación. Prevaricar es siempre algo corrompido, que está corrompido. Digamos, el Poder Judicial está corrompido, hay prevaricación, omiten hacer cumplir la ley. Hay dinero de por medio, hay corrupción en el Poder Judicial. Prevarican. Prevaricar es omitir. Omiten hacer cumplir la ley por intereses creados, porque los narcotraficantes les pasan dinero, sueltan a los narcotraficantes y encierran a los policías. Prevarican, no hacen cumplir la ley. Jueces corruptos. Los presidentes prevarican, no hacen cumplir la Constitución. Presidentes prevaricadores, jueces prevaricadores.
¿Ah? Políticos prevaricadores. Cuando Cristo venga a reinar, pondrá fin a la prevaricación, terminar con la prevaricación. Terminar la prevaricación y poner fin al pecado. ¿Y cómo se pone fin al pecado, Señor? Con vara de hierro, con pena de muerte. Las personas durante el milenio tendrán terror a hacer lo malo. ¿Ya? La maldad será reprimida a vara de hierro, mano dura de parte del Señor. Así se pone fin al pecado. Poner fin al pecado. Expiar la iniquidad, Satanás. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Eh? Todos los reinos del mundo son míos. Yo te los daré si postrado me adorares, le dijo el Satanás al Señor en la tentación de los 40 días en el desierto. El Señor le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, Satanás. Escrito está. El tentador, Satanás. La iniquidad. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3, dice, Juan, vi descender del cielo un ángel con una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces la gente del milenio vivirán en la tierra exento de la influencia satánica. Será encerrado Satanás por 1000 años. Entonces, eso es expiar la iniquidad. Son eventos que jamás se han cumplido en la tierra. Para traer la justicia perdurable. Jamás en la tierra ha habido justicia, ni menos perdurable. Pero con Cristo vendrá la justicia perdurable. Sellar la visión. Nosotros tenemos que ver al Señor a través de la Biblia, por visión, de profetas, de profecías. Esto no será necesario, porque Cristo podrá ser consultado en su trono en Jerusalén. Y ungir al Santo de los Santos. Coronar a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores en todo el mundo, con su trono en Jerusalén. Son 7 aspectos que jamás se han cumplido. Es que la profecía de las 70 semanas se cumplió aquí. Y todo esto que ha ocurrido acá, todo esto que ha ocurrido a través de la era humana, jamás se ha dado estos aspectos, estos 7 aspectos. Estos 7 aspectos se van a dar aquí durante el milenio. Cada vez hay más pecado, más angustia. Hay más corrupción en la Cámara de Diputados, más corruptos los políticos. Hay más corrupción política. Mucha más prevaricación, cada vez prevarican más los jueces, prevarican los políticos, prevarican los presidentes, mucha prevaricación. Hay mucho pecado en este mundo, mucha maldad. Satanás hace de la suya Satanás, ¿verdad? Satanás va a colocar a su anticristo, al ungido de Satanás, el anticristo. Pero no hay justicia, ni menos perdurable. Tenemos que estar viendo al Señor por la Biblia, a través de visión, de profecía bíblica. Pero el Señor terminará con la prevaricación. Pondrá fin al pecado con vara de hierro. Expiará a Satanás y lo encerrará por 1000 años en el abismo. Traerá la justicia perdurable el Señor. Perdurable. Y habrá sellado de la visión, sellado de la profecía. No habrá más necesidad de ver al Señor a través de las profecías ni de visiones. Y Cristo será coronado mientras todos los canales del mundo transmitirán la coronación de Cristo en su trono en Jerusalén. Qué hermoso todo esto, que nunca se ha cumplido, pero se va a cumplir. No, es que la semana 70 se cumplió aquí. No, se va a cumplir acá. Aquí se va a cumplir la semana 70 del profeta Daniel. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo, que el Imperio Romano, el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Eso ocurrió en el año 70 de nuestra era. El pueblo romano, el Imperio Romano, de un príncipe que ha de venir. Ese príncipe que ha de venir se va a sentar en las Naciones Unidas. Es el príncipe del pueblo del príncipe. Hoy en día las Naciones Unidas es reminiscencia del antiguo Imperio Romano. El pueblo que vino contra Israel. Bien. Es que nadie sabe el día y la hora. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Nadie sabe el día. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es que nadie sabe el día ni la hora. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Te queda claro, falso cristiano? Porque esto se lo está diciendo el Señor a los judíos, a un pueblo muerto espiritualmente, a un pueblo que todavía sigue anticristo. Pero del día y la hora,
en que Cristo venga por Israel, nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, de la venida de Cristo por Israel. Pero la venida de Cristo por la iglesia, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. El día, la hora. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendrá sobre ti. ¿Podemos en la iglesia saber la hora? ¿Podemos en la iglesia saber el día? Sí, si es que estamos velando. Si no estás velando, el Señor te va a llevar al cielo y te va a tomar por sorpresa. Y va a ser una vergüenza para ti que te tome por sorpresa. Porque para eso dio señales. Hay que estar atento a las señales, a todo lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Ok? Entonces, esta es la semana que falta. Esta es la tribulación de 7 años. Aquí se van a desatar 7 sellos, Apocalipsis capítulo 6. Se van a tocar 7 trompetas, Apocalipsis capítulo 8, capítulo 9. Y se van a vertir 7 copas llenas de la ira de Dios, Apocalipsis capítulo 16. Se va a pasear la ira de Dios sobre la tierra. Y menos de 1/3 de la población mundial va a sobrevivir a los 7 años de tribulación. Entonces tenemos 5.992 que se marcan a la fecha actual, al 2025, nuestro calendario que nos rige. Entonces, si nosotros sumamos un año más, marcaría el 2026, más 7, 2033. 2026, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 7. Otra vez, 7. Los 7 que están acá. Entonces todo apunta al 2026. Como un tope máximo para que la iglesia esté en la tierra, ¿verdad? Pienso yo, esto es una postulación, ¿eh? Si ahora llega el 2026 y después llega el 2027, el 2028, bien, no hay ningún problema. Seguimos esperando a Cristo, no pasa nada. Seguimos tan amigos como siempre, si yo no estoy dando fecha. Yo estoy vertiendo las cifras sacadas de la Biblia. Nada más que eso. Don Ulises, usted está dando fecha. Yo no estoy diciendo que el 10 de enero del 2026 viene Cristo a arrebatar la iglesia. No, yo no estoy dando fecha. Yo estoy planteando cifras basadas en la Biblia. ¿Ah? Y nosotros nos encontramos acá. Entonces, como siempre ha habido un precedente, por ejemplo en los días de Noé y en los días de Lot, el Señor dice en Mateo 24, así tal cual como sucedió en los días de Noé y como en los días de Lot, comían, vendían, plantaban, edificaban, etcétera, etcétera, hasta que Lot fue sacado por los ángeles, fue sacado fuera, al monte, y ahí vino la destrucción sobre Sodoma. En los días de Noé, ¿ya? Enoc fue traspuesto para no haber muerte. Y vino el diluvio. Entonces la gente del arca, Noé y los 7 con él, 8 en total, están representando a los que van a atravesar la tribulación. La van a atravesar. Los mártires de la tribulación. Pero alguien que es Enoc, séptimo desde Adán, está simbolizando la iglesia séptima. A la única de las 7 iglesias, la iglesia de la Odisea, a la cual el Señor ha dicho, mira que estoy en pie junto a la puerta y llamo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Mira que estoy en pie junto a la puerta y llamo al cielo. Entonces, en los días de Noé, mucho antes de que viniese la destrucción de parte del Señor, el diluvio, Enoc fue traspuesto, arrebatado al cielo. Pasó un tiempo y vino el diluvio. Entre que Enoc, séptimo desde Adán, por la fe Enoc fue traspuesto para no haber muerte, Hebreos 11:5, Enoc, séptimo desde Adán, Judas 1:12. Bueno, desde que Enoc fue sacado de la tierra y entre que vino el diluvio, pasó un tiempo. No fue de inmediato, no fue el mismo evento. Enoc fue arrebatado al cielo y vino el diluvio. No, Enoc fue arrebatado al cielo, pasó un tiempo y ahí vino la ira, vino el diluvio. En los días de Lot también. Lot fue sacado por los ángeles al rayar el alba. Estaba oscuro. Fue sacado, librado Lot por los ángeles. Y una vez librado, salía el sol sobre Sodoma y vino la lluvia de fuego y azufre que los consumió a todos. O sea, el mismo evento no fue el hecho de que Lot fue sacado por los ángeles y al mismo tiempo vino el diluvio de fuego y azufre, ¿verdad? Sobre Sodoma. No. Primero, Lot fue librado, sacado por los ángeles.
¿ya? En la noche oscura, ¿ya? Entonces, luego, en la madrugada, a eso me refiero, ¿no? Y luego, cuando salía el sol, vino la destrucción sobre Sodoma y Gomorra. No fue en el mismo instante, ¿ok? Entonces, ahí tenemos un precedente nosotros. Entonces, si nosotros estamos pensando, solamente es un pensamiento, es una idea, de que el 2033, ¿ya? 2033, según el calendario nuestro, vendría Cristo a ponerle fin a un periodo de tribulación de 7 años, entonces estaríamos nosotros postulando que la tribulación, la semana 70, ¿ya? Iniciaría el 2026, el próximo año, ¿verdad? Cualquiera de los meses del 2026. Pero sabemos que antes de que iniciara el castigo de Dios sobre el mundo, antes la iglesia fue quitada. O sea, perdón, antes Enoc fue traspuesto para no haber muerte, y Enoc es figura de la iglesia séptima, Enoc séptimo desde Adán, Enoc séptimo desde Adán, Judas capítulo 1, versículo 12. ¿Eh? Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no haber muerto. Entonces tenemos una figura para la iglesia séptima en Enoc. Entonces yo podría decir, puedo estar equivocado, ¿eh? Solamente es un tanteo, es una posibilidad. Como estamos nosotros aquí, a noviembre del 2025, entre ahora mismo, noviembre del 2025, y yo diría que en los meses que vienen podría darse este evento. Puede ser, puede que esté equivocado, puede que esté errado. Es posible que una persona mucho más sabia en la escritura, que pueda darle más sentido a la escritura, pueda unir mejor las piezas del rompecabezas, pueda corregir este video. Pero hasta que eso no ocurra, con Biblia en mano, yo voy a dar por cierto que esto tiene mucho, digamos, de que hay que tomar en serio. Ahora, si esto no ocurre, si celebramos el año nuevo 2026, nos abrazamos con la familia, destapamos una botella de champán, nos abrazamos, perfecto. Y si no pasa nada el 2026 tampoco, llegamos al 2027, mejor, bien. Todo esto es una postulación. Ahora, pero si eso no es así, que llega el 2027, 28, sino que esto es como lo estoy planteando yo, entonces hay que estar velando. Porque hay demasiada información bíblica para tomar en serio esto que estoy planteando. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Verdad? Hay demasiada información bíblica. Demasiado. ¿Qué les parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué les parece? ¿Soy medio loco yo, medio conspiranoico? ¿Soy una persona que asusto a la gente? ¿Estoy loco yo? Ulises, estás loco. Mucha Biblia, ¿verdad? Bueno, si estoy loco, Dios me tendrá que corregir. Yo le oro al Señor que Él me revele, me confirme si lo que estoy hablando es muy descabellado, que no estoy dándole el sentido correcto que tienen ciertos pasajes de la Escritura, que me lo diga el Señor. Pero hasta el momento yo pienso que lo que estoy exponiendo tiene bastante sentido común, o sea, todo apunta a que esto que estoy planteando tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces nunca dejemos de tener en cuenta que para Dios el día 7 es un número en la Biblia que siempre completa un proceso iniciado, con el número 1. O sea, nada de lo que está escrito en la Biblia es porque sí nomás, porque por el azar. Todo tiene un porqué. Entonces nosotros estamos viviendo desde Adán 5.992 años, si es que validamos el calendario que nos rige, ¿verdad? Entonces, miren, yo como un verdadero creyente en Cristo, me doy cuenta que es tan difícil convencer al escéptico. Los creyentes tenemos que tratar de convencer al escéptico, darle pruebas, darle argumentos. Pero siempre el escéptico, el incrédulo, va a decir, y ya, pero necesito más pruebas. Bueno, lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Cómo está viviendo la gente? Yo me doy cuenta,
que la gente está angustiada. La gente no vive cuando yo vivía en los años 80. Es otra realidad, es otra generación distinta. Está el tema de la CDS, digamos, del Banco Mundial, de la criptomoneda, pero no la criptomoneda, digamos, no la criptomoneda de empresas privadas, sino que digamos, del Banco Central, la CBS. O sea, muy pronto se va a poner fin al papel moneda. ¿Ustedes saben lo que significa eso? ¿Tienen alguna idea de lo que significa que la gente le ponga, los gobiernos del mundo le pongan fin al papel moneda? Y que la persona tenga que estar comprando y vendiendo con dinero digital, con una clave dada por los políticos, por el gobierno. Y si la persona no agrada al gobierno de turno, entonces le bloquean la clave y la persona no puede ni comprar ni vender. Esto ya uno como que empieza a proyectarse con lo que fue revelado en Apocalipsis capítulo 13 como en la marca de la bestia, ¿verdad? Que nadie podía comprar ni vender sino aquel que tuviese la marca. Entonces todo se acerca. Porque estas cosas que han ocurrido ahora, que están ocurriendo ahora, son sin precedentes. Nunca antes en el mundo estaba conectado por las redes sociales. El dinero digital no existía. Ahora cuando exista el dinero digital y se imponga en todos los países, se va a acabar la libertad de las personas. Cada persona va a ser rastreada respecto de dónde se encuentra, cuánto gana, en qué empresa trabaja, dónde presta servicio, cuándo le pagan, cuándo, quién le paga, cuánto le pagan, cuánto dinero ha gastado y cuánto le queda de lo que le pagaron. O sea, control total. Hoy en día, si yo quiero comprarme una Coca-Cola y yo viajo a Santiago o viajo a Punta Arenas o me pego un viaje a Estados Unidos, en Estados Unidos, en Nueva York, me compro una Coca-Cola y nadie sabe. Nadie puede saber porque yo pago con papel moneda. Papel moneda, con dinero. Pero si yo estoy sometido al papel plástico, digamos, al dinero digital con clave, no solamente van a saber cuándo yo viajé a Estados Unidos, sino que van a saber dónde estoy, porque van a saber dónde pagué el hotel, porque todo es transferible al sistema, al computador. Van a saber en qué hotel estoy, cuántos días me voy a quedar en el hotel, van a saber dónde en tiempo real estoy, porque voy a estar comprando una Coca-Cola o tomándome un café, pagando, y cada transacción va a ser registrada en el computador. Entonces van a saber cuánto gano, dónde trabajo, cuándo estoy de vacaciones, cuándo estoy trabajando, cuánto me pagan a mí. Y si yo no adhiero al gobierno de turno, me quitan la clave y quedo sin poder comprar ni vender. Esto es propio de este último tiempo. Ni siquiera voy a hablar acerca de lo que le pusieron a la gente entre el 2020, 19, 20 y 21. Y que ha afectado mucho esto. Porque la forma de comportarse de la gente es muy distinta a antes de que sucediera lo que sucedió, ¿verdad? A buen entendedor, pocas palabras. El encierro, los pases, las inoculaciones. ¿Me entienden lo que estoy hablando? Entonces hay un antes y un después. Mucha gente ha muerto por infarto. Hay muchas cosas que sucedieron en forma obligada, violándole todos los derechos constitucionales a las personas que no querían adherir a la obligación. Es que los gobiernos dicen que no fue obligación. Sí, pero era obligación porque si la persona no permitía dejarse que le pusiera lo que le han puesto a casi todo, lo despedían del trabajo, no podía salir de su casa. Entonces, son cosas sin precedentes. Entonces no hay pie ciego el que no quiere ver. Es como el avestruz que quiere meter la cabeza en la tierra para no ver lo que está ocurriendo. Entonces tenemos la moneda digital del Banco Central, donde todos van a estar obligados a tener que someterse a una clave dada por el gobierno. Y si la persona no adhiere al gobierno, entonces capaz que del gobierno le quiten la clave, se la anulen, y la persona ¿qué va a hacer? ¿A dónde va a acudir? ¿Cómo va a pagar el arriendo? ¿Cómo va a pagar el dividendo de su departamento? ¿Cómo va a echar combustible al vehículo? Va a quedar totalmente paralizada. ¿Cómo va a comprar alimentos?
¿Cómo apagar la luz, el agua? Con un simple botón, el gobierno invalida la clave, mi clave única para poder comprar, para poder usar la tarjeta, el dinero digital, porque ya no habrá papel moneda. Ahora con el papel moneda hay libertad, no hay control, porque yo con el papel moneda me pagan a mí y nadie sabe cuánto me pagaron, nadie sabe quién me pagó. Yo compro y donde quiera comprar. Quiero comprar una Coca-Cola en Punta Arenas, una Coca-Cola en Estados Unidos y nadie va a saber dónde yo estoy, ni qué estoy comprando. Pero si se elimina el papel moneda y empieza el papel plástico, el papel digital, la moneda digital, el control va a ser absoluto. Porque la clave la va a dar el Estado. Estatismo. Lo que le pusieron a la gente. 1, 2, 3, 4. Hay gente que se puso 5 dosis. Y ahora las personas no están pensando bien. No están reaccionando bien. No están... Hay una forma en que la gente se comporta que es bastante extraña. Durante los 7 años de tribulación van a haber muchas señales de parte de la primera bestia, el inicuo, y la segunda bestia, el falso profeta. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 en adelante, se está hablando de la primera bestia, que sube del mar pero viene del abismo. Apocalipsis capítulo 13. Dice en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien en el presente lo detiene, hasta que eso que lo detiene le sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida y el poder de su boca. Inicuo, cuyo venimiento es por obra de Satanás, con grandes señales, con grandes señales. ¿Tienes señal? ¿Tengo señal yo, no? ¿Tengo señal? ¿Tengo señal de internet? Señales. Señales de antena. Señales. Aquí hay receptor, aquí. Hay GRAFENO, hay aquí, las neuronas. Entonces las señales inalámbricas chocan acá y hay neuromodulación. Inserta pensamientos, quita pensamientos, control mental a través de las señales de las antenas de telefonía. ¡Wow! Señales para que yo vea algo que no es, para pensar algo que yo no quería pensar, que me lo insertaron a mí. ¡Wow! Entonces la primera bestia hará señales, pero también la segunda bestia, el falso profeta, Apocalipsis capítulo 13, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la primera bestia, que tenía la herida de espada y vivió. Apocalipsis capítulo 13, versículo 14, 15, 13, 14 y 15, por ahí. Estoy leyendo Apocalipsis capítulo 13, versículo 14, 15, 16. Esa es la actividad del falso profeta, la segunda bestia que sube de la tierra, que habla que tiene apariencia como de cordero, pero habla como dragón, que tiene dos cuernos. Tanto la primera bestia que sube del mar, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 10, pero viene del abismo, Apocalipsis capítulo 17, versículo 8 al 10. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Entonces, durante estos 7 años de tribulación, el intento de Satanás va a derivar en conformar una trinidad satánica compuesta por una primera bestia que va a tener el control político mundial, el inicuo, y una segunda bestia que va a tener el control religioso mundial, ¿ya? Y él en medio, porque él va a ser la imagen de la primera bestia. Y se le permitió infundir aliento, a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces la imagen. En Apocalipsis capítulo 14, el tercer ángel dirá, si alguno adora a la bestia, la primera bestia, el inicuo, y a su imagen, son dos seres angélicos que quieren ser adorados. Entonces ahí tenemos una trinidad satánica, porque
Satanás sabe que él está destituido ya, va a ser lanzado al lago de fuego, pero él quiere, como última voluntad de él, ser adorado, como si fuera Dios. Pero como Satanás es un espíritu, no es un ser trino, él querrá ser adorado como un ser trino. Entonces, para eso, él se la va a arreglar para tener una primera bestia del lado de él y una segunda bestia, también aliado de él. Y él en medio. Ahora, el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Eso está en el libro de Colosenses. El Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Entonces, Satanás va a ser la imagen de la primera bestia. Dios es un Dios trino, espíritu, cuerpo y alma. Entonces Satanás va a formar una trilogía compuesta por una primera bestia, él en medio y una segunda bestia. Una trilogía satánica. El anticristo iniciará su ministerio cuando tenga 30 años. O sea, en este momento el anticristo, ¿cuántos años tendrá? ¿Estará vivo el anticristo? ¿Estará vivo? Yo pienso que sí. ¿Y en dónde está viviendo el anticristo? ¿Dónde está? ¿En qué país? Puede estar en Rusia, en China, en Irán, en Turquía. En algunos de los países que en antaño formaron parte del vasto imperio asirio, hacia el lado del norte de Israel. Porque va a ser llamado el asirio. Va a ser una persona que no gustará del amor de las mujeres. Del Dios de sus padres no hará caso. O sea, tendrá un componente israelita, Dios de sus padres, y un componente homosexual. Del amor de las mujeres no hará caso. Entonces, ¿ustedes sabían, por ejemplo, que el presidente de Francia está casado con un travesti? ¿Lo sabían? Macron. Que Obama está casado con un travesti, con un transgénero. Michelle Obama no es mujer. Pero ellos son personas que tienen mucho más que 30 años. Entonces, el anticristo va a ser alguien que los judíos van a recibir en primera instancia, porque el Señor dijo, yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si alguno viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Entonces los judíos, los israelitas, van a recibir al anticristo. Pero cuando Cristo comenzó su ministerio en la tierra tenía 30 años. Entonces el anticristo va a tener 30 años. A la mitad de la semana, a los 33 años y medio, el anticristo va a ser muerto. Porque de la bestia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, la bestia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, se dice, está escrito en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 3. Juan escribe, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Subir del mar, viene del mar, pero viene del abismo. Entonces, él lo ve subir del mar. Juan lo ve a la bestia subir del mar, pero viene del abismo. Conforme a Apocalipsis capítulo 17, versículo 8 al 10. Ahora, dice en el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahí se va a fingir una resurrección. Se va a fingir, porque no va a ser una resurrección real, porque el único que tiene el poder para resucitar es Cristo, Dios. Entonces se va a imitar una falsa resurrección. Tenemos nosotros en el libro de Judas, que está escrito que el arcángel Miguel contendía con el cadáver, el cuerpo de Moisés, diciéndole, el Señor te reprenda. Porque cuando el arcángel Miguel contendía por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. ¿Qué es lo que quería hacer Satanás con el cuerpo muerto, fallecido de Moisés, con su cadáver? Obviamente quería darle una orden a un súbdito de él, a otro ángel caído, para que entrara y poseyera el cuerpo de Moisés y se fingiera una resurrección. Para que el resto del pueblo de Israel que estaba abajo del monte, Moisés estaba enterrado arriba del monte, ¿verdad? Ellos creyeran que Moisés habría resucitado. Es una falsa resurrección. Eso que Dios no se lo permitió a Satanás, porque para eso estaba el arcángel Miguel, Dios se lo va a permitir a Satanás durante los 7 años de tribulación. Entonces, la séptima cabeza, que también va a tener en control la bestia, va a ser el anticristo. Vi una de sus cabezas de la bestia, el anticristo, como herida de muerte, a los 33 años, imitando a Cristo. Entonces, al tercer día va a ser resucitado y la gente va a decir,
¿Quién como la bestia, verdad? Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. De la bestia. Entonces los primeros 3,5 años de estos 7 años de tribulación, todos los cristianos que se hayan quedado, que hayan sido arrebatados porque lamentablemente no fueron de fe, no se les fue suministrado el Espíritu, fueron vírgenes pero sin aceite en sus vasijas, no lograron creer con fe, no fueron justificados por la fe, se quedaron, van a tener que atravesar los 7 años de tribulación. Entonces el verdugo de ellos, en los primeros 3,5 años, va a ser el anticristo. Y los otros 3,5 años, primeros 3,5 años y unos segundos 3,5 años, 7 años en total, la semana 70 completa, que dura 7 años. El segundo periodo, el verdugo de ellos va a ser la bestia. Apocalipsis capítulo 14, porque en Apocalipsis capítulo 13 surge la bestia. Entonces en el capítulo 14 dice, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. O sea, aquí está un segundo grupo de mártires. Segundo grupo de mártires. Ellos van a tener que resistirse al anticristo, a la bestia, al falso profeta, a Satanás, hasta dar su vida. Porque es la única forma en que ellos sean parte de los de la primera resurrección para vida. Sus cuerpos tienen que morir para ser resucitados y transformados a cuerpos celestiales. Tales los terrenales, tales también los celestiales. Los terrenales, los celestiales. Bueno, entonces es lo que yo puedo aportar. Aquella persona que no quiera estar de acuerdo conmigo, no hay ningún problema, porque yo puedo estar equivocado, admito que yo puedo estar equivocado, tal vez no estoy ajustando bien las cifras, pero en este momento yo pienso que no estoy equivocado. Yo pienso que no, pero no estoy cerrado a la idea de que yo pueda ser corregido, ¿entienden? Pero yo he estudiado bastante años el tema escatológico y en base a las señales, pues yo he estado atento a las señales, a todo lo que ha ocurrido en el mundo, cómo estamos viviendo este mundo y a la cronología bíblica desde Adán en adelante, yo pienso que sí, que estamos muy pronto a que Cristo por fin cumpla su promesa de venir, tomarnos y llevarnos al cielo, transformando nuestros cuerpos para hacerlos semejantes al cuerpo de Cristo, glorificado. Y para mí es una alegría, un gozo. Como dice el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, al final, la esposa y el espíritu dicen ven. Y el que tenga oído diga ven. Sí, ven Señor Jesús. La esposa, la novia, que va a ser la esposa en la voz del Cordero, te está esperando, ansiosa. Yo soy parte de la iglesia remanente en la tierra, que es la iglesia séptima, la iglesia de la Odisea. No soy parte de la iglesia de Filadelfia, ni la de Pérgamo, ni la de Tiatira, ni la de Sardis, ni la de Éfeso, no, de la iglesia séptima, la iglesia 7. Igual que Enoc, séptimo desde Adán. Y a los que no son salvos todavía, los que no han hecho efectiva la salvación de sus almas, mi exhortación es que ustedes se arrepientan, como Dios lo demanda, y crean con fe en el Evangelio para que sean justificados y se integren a la iglesia remanente en la tierra para que cuando Cristo la venga a arrebatar, ustedes también se vayan al cielo con Él y no vean muerte. Maranata, Dios les bendiga, Cristo viene muy pronto.